Buen día con todos. Somos el grupo número 3, encargado de presentar el webinar titulado Construyendo economías resilientes al déficit fiscal. El objetivo de este debate es responder dos preguntas principales. ¿Las economías pueden vivir con un déficit fiscal? Y además, ¿qué recomendaciones se pueden plantear para reducir el déficit fiscal? Para esto hay que partir de ¿qué entendemos por déficit fiscal? Entendamos que básicamente es cuando se gasta más de lo que ingresa. Este tema es muy importante porque muchos países de América Latina enfrentan déficits fiscales persistentes, altos niveles de informalidad, limitada recaudación tributaria y una fuerte demanda social por mejores servicios públicos. Para desarrollar el tema, contaremos con la participación de tres panelistas. Primero explicaremos qué es el déficit fiscal y si una economía puede convivir con él. Luego analizaremos los riesgos de mantener déficit elevados. Finalmente, plantearemos recomendaciones para reducir el déficit fiscal sin afectar el crecimiento económico ni a los sectores más vulnerables. Como panelista número uno tenemos a Sandro. Por favor, Sandro, nos comentas qué es el déficit fiscal y pueden las economías vivir con él. Eh, claro, el déficit fiscal, en términos simples, ocurre cuando el Estado gasta más de lo que recauda, ¿no? Es decir, cuando sus ingresos por impuestos, tasas, contribuciones o regalías no alcanzan para cubrir todos sus gastos, ¿no? Por ejemplo, si el Estado recauda 100 millones, pero gasta 120, tiene un déficit de 20 millones. Ese faltante normalmente se cubre con deuda, préstamos o emisiones de bonos, ¿no? Ahora, si la economía puede vivir con déficit fiscal, yo diría que sí, pero con límites, ¿no? No todo déficit es malo. En momentos de crisis, como una pandemia, una recesión o un desastre natural, el Estado necesita gastar más para apoyar a la población, sostener el empleo o reactivar la economía, ¿no? El problema aparece cuando ese déficit se vuelve permanente, si se usa para cubrir gastos que no generan resultados. No es lo mismo endeudarse para construir hospitales, carreteras o mejorar la educación, ¿no? Que endeudarse para cubrir gastos ineficientes. Entonces, desde mi punto de vista, el déficit fiscal puede ser manejable siempre que sea temporal, sostenible y se use para generar crecimiento o bienestar social. Correcto, Sandro. Y como panelista número dos tenemos a Álvaro. Por favor, nos comentas los riesgos de un déficit fiscal elevado. Efectivamente, como comentó Sandro, el problema del déficit fiscal es cuando se vuelve estructural y persistente, ¿no? Cuando el Estado suele acumular mucha deuda de manera muy acelerada para cubrir este déficit fiscal, es donde suelen haber los problemas de sostenibilidad. Básicamente es cuando la deuda crece más rápido que el PBI. Esto finalmente nos termina afectando como país, como economía, porque aumenta la tasa de interés y naturalmente el gobierno, si no genera un superávit de manera rápida, la deuda tiende a explotar. Esto causa un aumento en el riesgo país, lo que implica menos captación de inversión extranjera, fuga de capitales, dinero sale del país, hay una mayor fluctuación del tipo de cambio y naturalmente esto repercute en mayores costos de financiamiento para el país. En economías emergentes como la peruana y la mayoría de Latinoamérica, este riesgo suele ser mucho más alto por la dependencia del financiamiento externo que tenemos, ¿no? Y la menor credibilidad institucional que suelen tener los países de Latinoamérica. Cuando solemos cubrir este déficit fiscal con emisión de moneda, también suele aparecer presión inflacionaria. Tenemos muchísimos casos o ejemplos en América Latina de esto. Por ejemplo, Argentina durante el 2011 hasta el 2023 básicamente mantuvo mucho déficit fiscal durante mucho tiempo y trató de cubrir financiando parcialmente con emisión de moneda, ¿no? Esto les trajo inflación crónica, pérdida de reservas internacionales, mucho aumento de riesgo país y finalmente un deterioro de la inversión privada. Correcto, Álvaro. Seguidamente tenemos al panelista número 3, yo, que nos va a comentar recomendaciones para reducir el déficit fiscal. Gracias por el pase, Ricardo. Tomando en cuenta el concepto de déficit fiscal y los riesgos que conlleva, mencionado por mis compañeros, bueno, las recomendaciones que se plantearían sería una estrategia un poco más equilibrada, ¿no? No solamente abocada a subir los impuestos o recortar gastos, ¿no? Como se suele hacer, sino que algo más acorde a economías emergentes como la nuestra, basadas primero en mejorar la recaudación tributaria, ¿no? Que no significa crear más impuestos, sino recaudar mejor y eficientemente, ¿no? En países como el nuestro, la gran problemática se centra en la informalidad, ¿no? Tenemos muchas actividades económicas que no pagan impuestos, o si los pagan, pagan muy poco, estando fuera del marco tributario, ¿no? Por eso es necesario que esta base tributaria sea más eficiente, simplifique trámites y facilite la formalización, ¿no?
Como segunda recomendación, es importante combatir la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Para ello se debe fortalecer la administración tributaria, usando tal vez facturación electrónica, cruzar información financiera y fiscalizar de manera más eficiente, ¿no? Como tercera recomendación, es necesario optimizar el gasto público, ¿no? El Estado debe identificar programas duplicados, ¿no? Gastos innecesarios, obras paralizadas, compras públicas sobrevaloradas, ¿no? Esto con el fin de reducir el déficit, que no debe significar gastar menos en todo, sino gastar mejor, ¿no? Como cuarta recomendación, es importante proteger el gasto social esencial, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa ser responsables al momento de reducir el déficit, no afectando partes sensibles de los programas, ¿no? Como salud, educación, todo lo que va dirigido a poblaciones vulnerables, ¿no? Este ajuste debe concentrarse más bien en gastos ineficientes y no en los servicios básicos, ¿no? Y como quinta y última recomendación, sería mejorar la inversión pública, que muchas veces el problema no es solo la falta de dinero, sino la mala ejecución, ¿no? Obras paralizadas, retrasadas, generan pérdidas para el Estado y no mejoran la calidad de vida de la población, ¿no? Finalmente, se deben aplicar reglas fiscales responsables para evitar que el gasto público crezca sin control en épocas de bonanza y para que el país tenga margen de acción en tiempos de crisis, ¿no? En resumen, se debe reducir el déficit fiscal, ¿no? Recaudando mejor, gastando de manera eficiente, combatiendo la informalidad, facilitando la formalización y protegiendo los sectores más vulnerables y los programas a los que se acogen, ¿no? Eso sería todo. Correcto, correcto, John. Seguidamente tenemos una pequeña ronda de debate. Tenemos la siguiente pregunta. ¿El déficit fiscal debe eliminarse por completo? Le damos pase primero a Sandro. Claro, en mi opinión, yo creo que no necesariamente. Un déficit moderado puede ser útil si se usa para inversión pública o para responder a una crisis, ¿no? Lo importante es que no se vuelva permanente ni desordenado, ¿no? Más que eliminarlo por completo, el objetivo debe ser controlarlo y asegurar que ese dinero se use en algo que realmente genere valor, ¿no? Tanto para la economía y para la población. Correcto. Le damos paso a Loro. El problema finalmente no es tener déficit fiscal o no, sino la persistencia de este déficit fiscal, el desequilibrio que se genera, el uso del financiamiento con emisión de moneda por parte del BCR y finalmente la falta del crecimiento sostenido para poder estabilizar la deuda que se adquiere producto del déficit fiscal y estabilizar la moneda en caso se cubra con emisión de moneda, ¿no? Correcto, Álvaro. ¿Nos comentas, John? Creo que además de todo lo que mencionan los compañeros, creo que eliminar el déficit fiscal tal vez de forma abrupta podría afectar el crecimiento económico, ¿no? Ya que siempre debemos mantener un equilibrio por ese lado. Lo ideal es reducirlo, pero la reducción se debe dar de manera gradual, ¿no? De manera técnica y siempre cuidando los programas sociales que ya mencioné anteriormente, ¿no? Sin afectar los programas para poblaciones más vulnerables, ¿no? Correcto. Bueno, como conclusión general, afirmamos que una economía sí puede convivir con el déficit fiscal, siempre que éste sea moderado, temporal, sostenible y con un norte productivo o social claro. El problema no es el déficit en sí, sino su exceso. Un déficit elevado y crónico dispara la deuda pública, ahoga los recursos en el pago de intereses, aviva la inflación y destruye la confianza, desarmando al Estado frente a futuras crisis. Por ello, planteamos 4 pilares de acción. Primero, optimizar el gasto público, erradicando la corrupción con castigos contundentes, reduciendo los ministerios innecesarios e implementando una meritocracia estricta a través de la carrera pública, enfocando cada recurso en las urgencias reales del país, como la seguridad y el transporte. Segundo, fortalecer la recaudación a través de una formalización inteligente que ofrezca incentivos y facilidades de acceso al sistema, pero que aplique una fiscalización firme y sancione a quienes persistan en la informalidad. Tercero, blindar bajo cualquier circunstancia a los sectores más vulnerables. Cuarto, blindar la estabilidad mediante reglas fiscales estrictas y responsables, emulando la rigurosidad técnica que ha demostrado hasta el momento el enfoque del Banco Central de Reserva del Perú. En conclusión, una economía resiliente no es aquella que teme endeudarse, sino aquella que sabe financiarse con responsabilidad, recaudar con justicia y gastar con absoluta eficiencia. Muchas gracias a todos por su atención.